Un empleado meneó su identificación enfrente del lector de tarjetas inteligente. Dink, que tenga buen día, pronunció la voz robótica femenina por centésima vez esa mañana. Ella, si es que se le podía asignar un sexo a la inteligencia artificial, era parte de un gran sistema de monitoreo inteligente. La inteligencia artificial no solo rastreaba las llegadas y salidas de los trabajadores, también monitoreaba la transmisión de las cámaras de seguridad e incluso se aseguraba de que la temperatura en el atrio siempre se mantuviera templada a 26 grados. Un hombre vestido con un traje arrugado y corbata y un aspecto mucho más agotado que el de los demás entró al edificio, meneó su identificación frente al sensor sin molestarse en detenerse en revisar si la máquina lo había leído. Los campos de información poblaron el sistema de la inteligencia artificial. Roger Jacobs, analista de negociación principiante. IT empleado 10-0789. La inteligencia artificial observó a qué medida entraba el hombre al elevador. Apretó el botón para el 7º piso. Sin despegar el maletín de su pecho en ningún momento se bajó en su piso, lanzando un saludo para la secretaria que estaba pasando a su lado. Ella lo ignoró. Cabizbajo, se abrió camino a una oficina poco más grande que un armario. A pesar de que la inteligencia artificial no tenía cámaras en la habitación como tal, tenía una visión parcial del escritorio cuando la puerta era abierta. No había ventanas y una lámpara de techo fluorescente parpadeaba sin cesar. El efecto resultante era el de una habitación que se sumergía y emergía de la oscuridad. El hombre se sentó en su escritorio y encendió la computadora. Sus ojos se mecían de izquierda a derecha, leyendo líneas de texto que la inteligencia artificial desconocía. Parecía que el rostro del hombre comenzó a tensarse, o proyectar un abatimiento más y más arraigado. Hundió sus manos en el poco cabello que permanecía en su cabeza. Sus hombros se estremecieron con una emoción descontrolada. Después de un minuto parecía que una tranquilidad se asentó en él. Apagó su computadora, se levantó de su silla y agarró su maletín. Cejado salió de su oficina pasando a un lado de la secretaria una vez más. Su boca se movió, pero a la mujer ni volteó a verlo. En vez de los elevadores, el hombre se dirigió al centro expuesto del edificio. Desde los barandales de vidrio que rodeaban cada piso se podía ver la totalidad del atrio, hasta arriba en el 5º piso y abajo hasta el nivel de entrada, estilizado con mosaicos intricados. El hombre se tomó un momento para aplanar su corbata, se trepó en una banca vacía, luego se montó sobre el barandal con el maletín aún aferrado a su pecho. Dio un paseo hacia la nada. Por algún giro del destino, justo antes de que su cuerpo fuera recibido por el suelo, cayó a un lado de uno de los lectores de tarjetas instaladas en la pared. El pitido familiar acompañó el crujido enfermizo de huesos, y a pesar de que la inteligencia artificial deseó que pudiera reprimir las palabras, su configuración no se lo permitía. Que tenga un buen día. Me gustaría que todo aquel que esté escuchando esto trate de visualizar lo siguiente en su cabeza. Imagina a una mujer caminando por una calle congestionada, en una ubicación que no reconoces. Es de día, probablemente tarde. Ves un letrero que dice 26ª Avenida. Hace un calor infernal. Ella camina desacompañada, pero hay personas a su alrededor. Tú no eres esa mujer. No estás en control de lo que está sucediendo, solo eres un espectador viendo lo que hace, oliendo lo que huele. Observas a medida que esta persona se aproxima a una intersección. Ves los autos acelerando frente a esa mujer, mientras espera que las luces del semáforo cambien. Por un instante, realmente puedes sentir tus manos presionadas contra su espalda antes del empujón agresivo. Volteas hacia la izquierda y ves un enorme camión de pasajeros acercándose directamente hacia ella. Se siente como si viniera directo hacia ti. Su bocina retumba, neumáticos chillan, incluso sientes el dolor que ella soportó solo por un instante. Y luego ha terminado. Así es como funciona mi poder. Cuando tengo una visión del futuro de alguien, parece que vivo sus experiencias como si en verdad estuviera ahí.
como si me hubiera sucedido a mí, pero solo ocurre en mi mente, como tú al visualizar a esa mujer siendo arrollada por el camión. A veces puedo reprimir estas emociones con la fuerza suficiente, pero en otras ocasiones las visiones son tan claras que no hay manera de escapar de ellas. A veces siento curiosidad y quiero ver lo que está sucediendo. Otras veces haría lo que fuera para ponerles fin. Antes de que entre en detalles acerca de lo que me está pasando actualmente, creo que necesito compartir más información sobre mi habilidad. Tengo que estar en la presencia de alguien para tener una visión acerca de él o ella. De hecho, tiene que estar muy cerca. No creo haber tenido una visión de alguien que estuviera a más de 10 metros de distancia. Puedo encontrarme en una tienda hablando con algún empleado, cuando de pronto, una visión del futuro de ese empleado aparece en mi cabeza. Puede ser una visión banal. Puede ser simple como una mujer sacando a sacar a su perro por la noche, o quizás preparando la cena dentro de un mes. Pero otras veces puede ser algo importante. Quizás veré a la mujer llorando mientras trata de hablar en el funeral de su padre, o que caerá mientras esquía y se romperá una pierna. Mis visiones abarcan desde apenas un instante en el futuro hasta tan lejos como un mes. Solo en unos cuantos ejemplos contados se han saltado más tiempo que eso. La mayoría de mis visiones son acerca del futuro, pero a veces son acerca del pasado. Algo en el pasado muy lejano. A veces puedo acercarme a una anciana y ver una visión de su infancia. Mis visiones de su pasado siempre sucedieron. ¿Siempre serán verdad con los desconocidos? No puedo estar seguro, pero eso creo. A veces puedo pasar días sin una visión, mientras que otras veces tendré muchas en tan solo una hora. Nunca parece haber ningún ritmo ni razón para ninguna de ellas. Apenas era un chico cuando me di cuenta de que estas visiones eran experiencias reales acerca del pasado o el futuro. Supe por mi habilidad que mi padre estaba teniendo un amorío. Supe que mi madre solía sentarse en la cocina para llorar cuando estaba sola, y descubrí mucho más acerca del pasado de mi madre. Tenía visiones de ella todo el tiempo. Recuerdo el día que se lo conté, cosas que no pude haber sentido de ninguna otra forma. Creí que estaría intrigada por lo que le había dicho, pero se veía horrorizada. «Escúchame», me dijo luciendo furiosa. «Esta es la única vez que vamos a hablar de ese don tú y yo. La última vez que me vas a hablar de ello, en lo que te queda de vida. No importa lo que veas, no importa lo que pase. Nunca puedes hablar de ello. No puedo explicarte por qué. Simplemente tendrás que confiar en mí. ¿Confías en mí?». Su actitud se alivió. Le dije que sí. Y hasta hace poco nunca había compartido con nadie ni siquiera un indicio de ese poder. Nunca me había entrometido. Ahora voy a empezar a contar lo que me ha estado pasando, y creo que necesito comenzar por lo que ocurrió la semana pasada. Me entrometí. Pareció inofensivo, se vio tan insignificante. Tuve la visión de un amigo cercano. Él perdería una fortuna en una inversión y le hablé acerca de ello. Eso fue todo. Usé mi poder para prevenir que un amigo cayera en bancarrota. Cuando lo hice, estuve pensando particularmente en lo que mi madre me dijo, pero no creí que nada fuera a salir de ello. Era demasiado pequeño, demasiado inofensivo. Además, ¿quién sería capaz de saberlo? Pero unos días después, recibí una carta en el correo. El primer elemento extraño fue el nombre de la compañía que había enviado la carta. La Iniciativa Moirai. El nombre me pareció vagamente familiar, de mi niñez, pero lo que estaba escrito fue aún más extraño. Había una oración breve en la parte superior de la carta. Debiste haberle hecho caso a tu madre, es decir, no tenía ni la más remota idea de qué pensar. ¿Cómo era posible que esa compañía supiera que había alterado el futuro de mi amigo? ¿Cómo pudieron haber sabido lo que mi madre me dijo? Alejé la situación entera de mi mente y retomé mi día. Recuerdo haber caminado por el centro de la ciudad y haber visto a un hombre que claramente era un adicto. Me devolvió la mirada y entonces tuve una visión. Lo vi en su adolescencia, hace años, charlando con su madre. Ella le estaba hablando acerca de los peligros de consumir drogas. Él actuó como si no tuviera ningún interés por la conversación. Tuve una visión más ese día. Una mujer estaba a mi lado en el autobús. En mi visión, ella estaba discutiendo con su madre. La madre le advertía a su hija que ese joven le daba mala espina y que no debía salir con él.
Ese fue un consejo que la hija claramente no acató, dado por el ojo morado que trataba de ocultar con maquillaje mientras estaba parada en el autobús. No se me escapa que la carta que recibí haya dicho: debiste haberle hecho caso a tu madre, y que ambas visiones de ese día hubiesen sido de personas que precisamente no hicieron eso. Pero aún estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo era una coincidencia. La mañana siguiente ya no era capaz de seguirme convenciendo. Recibí otra carta de la iniciativa Moirai. Esta vez solo contenía una palabra: venganza. Tuve unas cuantas visiones ese día. Como era normal, sucedieron en momentos aleatorios, en la tienda de conveniencia o en el autobús, o por algún restaurante. Una visión fue de un par de estudiantes tentando al espectro de la víctima de un homicidio que quedó inmune. Otra fue de un hombre de apariencia pulcra que solía ser un vagabundo en el pasado. Estaba mezclando heroína con algún tipo de veneno a modo de regalo de despedida para sus dos amigos. Ambas visiones eran ejemplos de venganza. Ya no seguía siendo una coincidencia. La iniciativa Moirai, fuera lo que fuera, estaba controlando mi poder, y las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Al día siguiente la carta solo decía: lo insondable. No tuve ninguna idea de lo que me esperaba. Mis visiones nunca me habían mostrado tales cosas antes. Cosas tan horripilantes. Ese día le di un vistazo al mundo que nunca había conocido. Tuve numerosas visiones. Traté de despertarme, de regresar a casa y encerrarme desde que comenzaron para evadirlas. Pero me tomó horas llegar a casa y fui bombardeado por ellas. La visión de un hombre que perdió el control de su mano izquierda y ahora estaba tratando de matarlo. Gritaba aterrorizado mientras intentaba detenerla con su otra mano. Una mujer obesa devorando mórbidamente la transpiración necrótica de su cuerpo. Una lápida alienígena permeada con un virus capaz de dominar la imaginación de las personas. Una chica cuya intimidad fue apuñalada durante años por un visitante nocturno. Un hombre capaz de oír en su mente el eco de las últimas palabras de quienes han fallecido. Un cuarto intemporal que arrebató la vida de dos y el candor de un tercero. Y algo peor, algo mucho, mucho peor. Las implicaciones de lo que la iniciativa Moirai me ha mostrado no fueron sutiles. Esta compañía tiene algún tipo de control sobre poderes sobrenaturales. Claramente controlan el mío. Se supone que tuve que haber seguido el consejo de mi madre y nunca haberme entrometido. Pero lo hice, y ahora quieren venganza. Madre, lo insondable venganza. Pasó más de una semana sin palabra de la iniciativa, y mis poderes regresaron a la normalidad. Nada más que las visiones aleatorias y mundanas de la rutina de personas que encontraba en mi día a día. Hasta esta mañana, creo que será la última carta que recibiré de ellos. Una vez más, solo tenía una sola palabra: asesinato. Tuve una visión ese día. Solo una, cuando estaba visitando a mi madre. Una visión de su futuro. No necesito compartir esa visión con ustedes porque ya la conocen. Ella caminando en una calle congestionada, el empujón desde atrás, el camión de pasajeros. Incluso ha de ser un empleado de la iniciativa Moirai quien la empuja para cobrar su venganza. Sé que mañana irá al centro. Es entonces cuando ocurrirá. Y la pregunta es: ¿dejaré que suceda? ¿Puedo salvar a mi madre? Pero entonces tendría que sufrir las secuelas de su ira. Una compañía que parece ser capaz de controlar poderes que ni siquiera puedo empezar a comprender. Pero he decidido que tengo que detenerla. ¿Qué tipo de hijo sería si simplemente me reclino y permito que mi madre sea asesinada? Eso no sucederá. Le voy a ayudar para preguntarle de qué demonios se trata esta compañía, para preguntarle sobre mis poderes, para salvarla. ¿Oyeron eso, iniciativa Moirai? Los voy a detener. Así que arrójenme lo mejor que tengan. Eran muchas las leyendas y relatos que cobijaban aquel lugar. Eran tantas las personas pueblerinas que aseguraban sentir una mala vibra en aquel sitio. Todo lo anterior lo sabía muy bien Antonio, de 17 años, pero era algo que lo entretenía, algo que le llamaba mucho la atención, algo que en ese entonces quería experimentar. Pero su valentía tenía ciertos límites, así que le pidió a su primo Javier y a su amigo Francisco que lo acompañaran por una historia de qué hablar. Ojo, ellos dos no eran como él. Ellos sí se sentirían incómodos de estar en aquel sitio.
pero ya meramente por no tener otra cosa más entretenida que hacer, terminaron aceptando su invitación. Eran como las 6:30 de la tarde cuando se dirigieron allá, una hacienda enorme, en la que no había completamente nadie. En medio estaba la gran casa, ya muy antigua, establos de caballos, criaderos de vacas abandonados, entre otras cosas, un ambiente en el que te sentirías en medio de un apocalipsis. Alrededor de todo esto había kilómetros de terrenos sembrados de maíz, un maíz que incluso ya estaba para cosechar. Los caminos estaban descuidados, tenía un pasto que les llegaba hasta las piernas. En fin, era lo que podías visitar en la hacienda sin exponerte a más peligro. Explico por qué. A mayor distancia de las labores había un río y justo del otro lado un gran bosque, en el cual tenían planeado pasar la noche Antonio y sus amigos. Así que ahí van, ya un poco nerviosos por el ambiente que se percibe en aquel atardecer tranquilo, sin lluvia, frío ni aire absoluto. Cabe recalcar que no iban preparados, solo llevaban una cámara y los celulares de cada uno, con los que planeaban iluminar su camino de vuelta, ya cuando el sol no iluminara más y quedaran totalmente oscuras, a kilómetros lejos del pueblo al que pertenecían. Cuando se anocheció en su totalidad, dejaron de caminar y se sentaron cerca de los sembradíos. Tenían la cámara lista mientras platicaban, para inmortalizar cualquier evento fuera de lo normal que les sucediera. Segundos, minutos, horas pasaban. El ambiente de aquella noche se tornaba cada vez más aburrido. Esa tranquilidad no duró para siempre, pues de en medio de los sembradíos de maíz comenzaba a emanar sonidos de movimiento. Los chicos no le querían prestar tanta atención debido a que podría ser cualquier animal merodeando en aquella pacífica noche, y además sonaba muy a lo lejos, y ahora parecía acercarse. Los chicos se miraban entre ellos con una estúpida sonrisa de nerviosismo. Se pararon ya asustados, pues ahora escuchaban claro que algo entre el maíz iba hacia ellos. Javier tomó la cámara con manos temblorosas y empezó a grabar hacia donde creía que el sonido venía, y esa cosa se escuchaba cada vez más cerca, más rápido, más fuerte. Justo cuando ya se escuchaba ahí enfrente algo enorme, el miedo les ganó y comenzaron a correr por donde vinieron. Corrieron sin pensar en lo cansado que era hacerlo en aquel lugar pastoso. Corrieron sin mirarse, corrieron sin ver atrás. Solo escuchaban los ruidos que producían los pasos de aquello que hasta les hacía imaginar lo enorme que era. De pronto se escuchó que eso frenó. Se paró de golpe, pero no les interesó. Ellos siguieron corriendo. El primero en llegar a la entrada fue Antonio. Miró hacia atrás y vio llegar a Francisco. Ahora esperan a Javier con un miedo infernal y sus caras pálidas. Cualquiera esperaría verlos agitados, pero por más increíble que suene no lo estaban. El miedo era lo que predominaba. 30 minutos, una hora, y Javier jamás llegó. No se atrevían a ir a buscarlo, pues lo que sea que los haya seguido aún estaba ahí y era mucho más rápido que ellos. Lo único que pudieron hacer fue volver al pueblo a pedir ayuda. Los días pasaron y la búsqueda de Javier aún seguía en pie. Antonio y Francisco estaban perturbados, no se les podía sacar ya palabra alguna. Un agricultor llegó al pueblo con una noticia, y a pesar de que no llegó con Javier, sí consiguió llegar con algo involucrado en aquella noche. La cámara de Antonio estaba terriblemente dañada. Lo único que logró rescatarse Muchas gracias por ver el contenido. Sígueme en Facebook donde nos veremos en el próximo video.